¿cómo están? Nuevamente a este su programa Catequesis Viviente. Como siempre, su hermano Roquel Cárdenas, aquí en FETV, el canal de la misericordia. Estamos hoy día en vivo a través de la señal de nuestro querido canal. Así que ya saben qué significa esto, que cada uno de ustedes va a poder, si está con nosotros en estos momentos, participar directamente a través de nuestros teléfonos. Así que a partir de un momento vamos a abrir los teléfonos para que usted pueda llamar, hacer su aporte, preguntas, comentarios, que es importante para nosotros esa interacción. Pero antes de continuar con el programa de día de hoy, como es nuestra costumbre, queremos hablarle de FETV. Si usted es nuevo, es importante para nosotros que nos ayude a dar a conocer este canal. Este canal tiene el propósito fundamental de llevar la palabra de Dios a todos los rincones de nuestro país, pero sobre todo ayudar a la edificación de este pueblo tan necesitado de Dios. Pero, como ustedes saben, el evangelio es gratis, pero la evangelización no. Llevar la palabra de Dios cuesta. Póngase a pensar todo el andamiaje, los escenarios, la electricidad, los salarios y toda la logística necesaria para que este canal se mantenga al aire. Pero usted puede ser parte de nuestra familia. Simplemente tiene que hacer 3 cosas muy concretas. La primera, recuerde mantenerse en nuestra sintonía. Conozca el canal, disfrute la programación, haga que toda su familia se edifique con buena y sana programación, no con malas noticias y cosas poco edificantes que se dan en otros medios, sino aquí encontrando lo más valioso que es la palabra de Dios. En segundo lugar, importante para usted, para su familia, para el país, pero en especial para este canal, la oración. Recuerde en sus oraciones privadas, comunitarias, y también en sus oraciones en la Santa Misa, en sus intenciones, pedir por este canal, porque sin oración no podemos lograr nada, no podemos alcanzar las metas, sobre todo desde el punto de vista espiritual. Nosotros cuando oramos, logramos las metas que el Señor nos pone, pero lo más importante, somos edificados y entramos en comunión con Él. Así que no olvide orar, orar siempre, pero sobre todo orar por este canal. Y en tercer lugar, bueno, ya ustedes saben, igual que pasa en nuestras casas, nos amamos mucho, nos queremos mucho, pero tenemos que pagar las cuentas. Y bueno, definitivamente, ¿qué tenemos que hacer para pagar las cuentas? Bueno, tenemos que salir a trabajar, tenemos que conseguir el dinero necesario para solventar lo que este canal le hace falta. ¿Y cómo puede hacerlo? Cuando usted y yo damos nuestro grano de arena. ¿Cómo hacerlo? Bueno, recuerde, Visa, Clave, Mastercard para los que tienen estas tarjetas. Si usted no tiene esta tarjeta, todavía tiene otra opción. Fíjese lo interesante. Yo lo invito a que busque el Banco Nacional, el Global Bank y el Banco General. Con cualquiera de estos bancos, pregunte por nuestras cuentas. Fundación para Educación en Televisión, FETV. Recuerde, FETV significa Fundación para Educación en Televisión. Y si usted busca cualquiera de estas cuentas, efectivamente podrá ayudarnos. Al modo tradicional, como hay gente que le gusta ir hasta el banco, hacer su fila y dar su donación. También tenemos alcancía a lo largo del país, pero puede también usted usar la tecnología. Si usted no es muy tecnológica, le puede pedir a algún nieto, algún primo, sobrino, que le ayude, entra en banca línea y simplemente hace su aporte. Y finalmente, como digo yo, la reina de las aplicaciones, la que se ha robado el mercado, que es la del Banco General, el Yapi. Ya ustedes saben, simplemente tiene que tener esto, un celular, un número de teléfono, una cuenta en el Banco General asociada a ese número de celular y a través de ella usted puede pagar muchísimas cosas. Pero entre ellas puede intercambiar bienes, si quiere mandar dinero a su hijo, después que tenga, su hijo tiene Yapi, si quiere pagar la barbería, que hace poco el productor me mandó a ir allá y bueno, fui pues y ya tuve que pagar por Yapi. Y entonces también usted puede buscar, fíjense, en Yapi hay una sección que tiene para mandar al número de teléfono o un directorio. Bueno, a veces pienso que el Banco General debería pagarme por esto, porque imagínate todas las explicaciones y ahí busca directorio y en directorio busca FETV 05 y ahí usted puede dar
el aporte que el Señor le conceda. En su corazón dar. Si todo usted y yo damos un pequeño aporte, logramos que FTV pueda un mes más continuar transmitiendo esta programación. Si todos nos comprometemos, recuerde que la obra de Dios la tenemos que sostener, ¿quiénes? Nosotros. Nosotros que tenemos esta cruz en el pecho y que nos gloriamos de tener el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros llamarnos cristianos católicos. Tenemos que aportar. No le estamos pidiendo que deje de comer para esto, le estamos pidiendo que simple y llanamente de lo que le sobra, algo, que siempre sobra, siempre queda algo, por lo menos para la soda. Y entonces ahí usted aporta para que el canal pueda seguir adelante. Dicho esto, vamos a empezar en materia, porque no voy a decir que esto no es una FTV-tón, sino catequesis viviente, pero es importante. Los católicos no debemos avergonzarnos ni de donar ni de pedir para la iglesia, porque no es para nosotros, es para la iglesia que hace tanto bien a toda la sociedad en su conjunto. No se deje engañar, no se deje confundir por aquellos que dicen que para qué darle dinero a la iglesia si después lo malgastan. No es cierto. Muchas obras de bien se le realizan gracias a que la iglesia tiene su aporte. Dicho esto, vamos a hablar hoy de la virginidad perpetua de María. Pero antes de dar, vamos a pedirle a nuestro productor que si por favor nos puede poner el número de teléfono para que las personas que deseen participar a partir de este momento, porque para eso estamos en vivo, para que si usted quiere participar, usted pueda llamar y pueda compartir con nosotros sus aportes y estaremos aquí felices de saber de usted. Así que no voy a estar mencionando el teléfono, va a aparecer en pantalla y a partir de este momento que usted ve los teléfonos, usted puede efectivamente llamar. Pero vamos a tener un tema que es muy importante y podría decir yo hasta controversial en algunos aspectos, porque sabemos que hay otros hermanos cristianos que no creen en la virginidad perpetua de María. La virginidad perpetua de María es un dogma de fe y que el catecismo enseña y que hoy vamos a hablar muy sucintamente. Efectivamente, vamos a hablar solamente de unos cuantos artículos, aunque se podría hacer varias charlas acerca de la virginidad perpetua de María. Entre tanto, vamos a pedirle a nuestro productor que por favor nos ponga el numeral del catecismo para proceder a leerlo y empezar a entrar en materia. Sí, estamos en el numeral 496, la virginidad de María, dice así: desde las primeras formulaciones de la fe, confiérase al DS, cuando usted ve DS significa Dessinger, 1064, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María, únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Entonces fue concebido, dice el concilio de Letrán, absque semine ex Espíritu Santo, no fue inseminado, fue dado por el Espíritu Santo. Entonces, esto es sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Entonces, por lo tanto, aquí vemos un aspecto importante que lo hemos escuchado muchísimas veces, pero que ahora vamos a reflexionar al respecto. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué sin semilla de varón? ¿Por qué? ¿Acaso, de hecho, todos nosotros vinimos de esa manera? Mamá, papá se unieron en un acto de amor, alguno aportó el óvulo, el otro el espermatozoide, se unió, se dio la concepción y vinimos nosotros al mundo. ¿Acaso eso es pecaminoso, sucio, malo? No. Pero, sin embargo, la virginidad perpetua de María no es para descalificar el sexo, ni para decir que la unión entre un hombre y la mujer de alguna manera causa impureza o que Jesucristo o la Virgen era muy pura para poder entonces tener relaciones sexuales. Nada de eso. No es una descalificación de la relación sexual. Fíjense, lo importante de este tema es el siguiente. Mire lo que el catecismo nos dice, que esto nos lleva a entender de manera más profunda una realidad. Jesucristo es verdadero hombre,
pero no es un hombre cualquiera, es verdadero hombre y verdadero Dios. Y Dios, en su infinita sabiduría, pudo haber hecho de cualquier manera. Sin embargo, de esta forma, Él nos da la enseñanza de que Jesucristo es verdadero hombre. Vino a través de una mujer, tuvo en su seno y lo dio a luz. Pero no es cualquier hombre. No es cualquier hombre. Es Dios hecho hombre. Entonces, de alguna manera, está la intervención divina para ver lo sobrenatural en Jesucristo. Entonces, ahí vemos en la sabiduría divina la conjunción de los dos aspectos. Verdadero Dios, participación de la humanidad de nuestra Madre la Virgen María, pero la divinidad vino a través de una intervención absoluta de Dios para que la encarnación se diera conjunción humana, conjunción divina, unidad. Entonces, así vemos que se salvaguarda el misterio, porque realmente es un misterio. Nosotros decimos solo lo que sabemos a través de la revelación de que Jesucristo se encarna, la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna en el seno de la Virgen por obra del Espíritu Santo. Solo Dios sabe cómo ocurrió y de qué forma se dio. Entonces, ese aspecto efectivamente es un misterio, no porque no lo podamos entender, sino porque no podemos abarcarlo totalmente y no podríamos tampoco explicarlo totalmente hasta el último detalle. Lo que sí sabemos son las realidades, que se dio de esta manera y al final se dio un fruto. ¿Cómo se dio? Solo Dios lo sabe, tal vez no lo revele cuando estemos en su presencia en el cielo. Pero sí sabemos que este aspecto de la virginidad perpetua es para salvaguardar la realidad de la doble naturaleza de nuestro Señor en unidad de persona. Entonces lo tengamos muy presente. No se trata de un acontecimiento que se trató de hacer para simplemente, como piensan algunos, elevar, o peor aún, algunos piensan para divinizar a la Madre de Jesús. Para nada. Es la voluntad divina para salvaguardar. Y aquí voy a terminar que me quedan pocos segundos antes de ir al cambio, recordando que hay un axioma de la Iglesia que dice lo siguiente, o podríamos decir, no se puede entender completamente a Cristo si no entendemos el misterio de la Virgen, y no podemos entender a la Virgen si no conocemos el misterio de Cristo. Con esto nos vamos al cambio y después continuamos. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece? Estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente. Y como dije, tenemos la buena noticia. Si usted desea participar, aquí tenemos el teléfono. Simplemente márquelo y estaremos aquí con mucho gusto atendiendo sus preguntas, aportes, comentarios. Si está en nuestra medida, contestar o interactuar con nosotros. Le agradecemos muchísimo porque para eso estamos acá, para servirle, para atenderle, para estar con ustedes. Ahora que estamos en vivo, esto es una bendición. Recuerda que con el tema del COVID muchas veces tuvimos que mantener un distanciamiento y todas estas situaciones. Ahora podemos, por la gracia de Dios, tener este programa en vivo, así que nos agradaría muchísimo que usted pueda participar y interactuar con nosotros. Les agradezco a todos los reportes de sintonía que me han dado personalmente y a través de otros medios. Continuamos hablando acerca del Catecismo de la Iglesia Católica y estamos hablando de la virginidad perpetua de María. Vamos a ver la segunda parte del numeral que hemos estado leyendo del Catecismo. Estuvimos comentando la primera parte, ahora vemos la segunda parte del numeral 496. Dice, así, San Ignacio de Antioquía, comienzo del siglo II, estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David, aunque según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios. Juan 1:13, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente como también resucitó verdaderamente. Entonces aquí vemos
efectivamente un resumen, podríamos decir como un credo que nos presenta efectivamente San Ignacio de Antioquía. Yo quisiera, en lo que ustedes, por ejemplo, hablar de la virginidad en términos generales, porque ya hablamos un aspecto que me parece relevante, que es el tema de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Esto nos presenta nos lo pone en bandeja de plata, ya podemos entender, porque efectivamente, ¿cómo decimos que Jesucristo es verdadero hombre? Bueno, nacido de mujer, nacido bajo la ley, dice Gálatas 4:4. ¿Cómo decimos que Jesucristo es verdadero Dios? Vino aquí por un milagro portentoso. La sombra del Altísimo cubrió a la Virgen y a través de ese medio vino la encarnación. Pero hay otro aspecto que quiero destacar con respecto a la virginidad. Miren, la virginidad tiene una connotación importante en la tradición bíblica, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y usted me dirá, ¿por qué? Bueno, fíjense lo interesante de esto. Cuando se da el primer pecado, uno de los aspectos que se destaca ahí es que cuando Adán y Eva pecaron, dice que se dieron cuenta que estaba desnudo. Pero eso no solamente era una desnudez espiritual, hay una desnudez física, porque efectivamente dice que el Señor le puso una vestimenta con unas hojas porque se avergonzaba. Entonces había una connotación también corporal. Recordemos que nosotros somos seres corporales, ¿ve? Somos alma espiritual, cuerpo material en unidad de persona. Entonces, el pecado y la situación convoca todo nuestro ser. Entonces, el ver solamente el aspecto espiritual es reducir el texto bíblico y la exégesis, porque efectivamente, cuando dice que el Señor le cubrió, no se trata de que le cubrió el alma, le cubrió el cuerpo. Y de ahí en adelante vamos a ver que una de las consecuencias del pecado original es la impureza sexual. De hecho, cuando vamos a ver los mandamientos, hay varios mandamientos que tienen que ver con el aspecto de la falta de castidad. De ahí, la falta de castidad nos viene a llevar otra connotación importante. Dios presenta a Israel como su esposa. Dios es el esposo e Israel no solo la presenta como un hijo, sino sobre todo como una esposa. ¿Y qué pasa con Israel? Que Israel, cuando se va detrás de otros dioses, es una adúltera, es una prostituta. ¿Por qué? Porque abandonó su marido, aquel que lo cuidó, aquel que lo llevó, aquel que estuvo siempre con él, y lo traiciona. Por eso varios profetas le decían a Israel: vete detrás de tus amantes, vete, abandona tu amor primero, aquel que te cuidó, aquel que estuvo contigo. En otro pasaje dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Porque te traje de Egipto. Otro aspecto también vemos en ese contexto de lo que es la virginidad y la prostitución, está en el hecho de que también en la época de los profetas había algo que nos puede sonar extraño a nosotros, pero que era muy frecuente en esa época. ¿Y saben qué es? Es lo que se llamaba la prostitución sagrada. Claro que suena raro porque tiene la prostitución de sagrada, nada, pero se usa el término porque eran unas supuestas sacerdotisas en las cuales la gente le daba culto a las divinidades paganas a través de ¿qué? De pagar y tener relaciones sexuales. Entonces pagaba, tenía relaciones sexuales en un supuesto templo pagano y de esa forma le daba culto a Dios. Entonces ahí vemos que parte del pecado del pueblo de Israel también era caer en eso, la falta de castidad, pero también era irse de otros dioses. Entonces, la impureza sexual tiene la connotación de ser un pecado, una ofensa a Dios, pero en ese aspecto también tenía una connotación de adoración a otros dioses. He ahí que entonces el signo importante de la fidelidad y la pureza en la sexualidad tenía connotaciones espirituales. De ahí que entonces viene la esposa casta, la esposa pura, la esposa virgen, que se desposa con su esposo, es el modelo de lo que debería ser Israel. Entonces viene a ser en la nueva creación, cuando viene el Señor, entonces el modelo eximio de pureza, el modelo eximio de unidad con Dios, ya
no solo en lo espiritual, sino en la corporalidad. Recordemos el primer pecado, recordemos la historia de Israel. Ya no se trata solamente de ser virgen o pura en el alma, sino en el cuerpo, en todo, porque somos, como dije, cuerpo material, alma espiritual, en unidad de personas. Entra el Mesías en la tierra y a través de esa forma, entonces se da esa unidad. El Mesías viene a traer pureza, unión con Dios, entrega, no solo en cuerpo, sino en el alma. Y, por lo tanto, la Virgen María viene a ser ese inicio de la nueva creación, la criatura más pura de toda la creación y de toda la historia, para que fuera la puerta de entrada por donde entra el Mesías, y con la connotación que hablamos de la pureza. Entonces ahí vemos otra connotación importante de este tema de la virginidad perpetua y su simbología dentro de todo el aspecto de la exégesis, la catequesis que el Señor nos da desde el Antiguo Testamento. Vamos a pedirle a nuestra productora, que me corrigieron que es productora, entonces que la productora que nos ponga el siguiente numeral. Vamos a seguir leyendo y mientras esperamos también sus llamadas, que aquí tenemos el teléfono para los que deseen participar. Así que vamos a poner el numeral. Dice así, seguimos con el numeral 497. Los relatos evangélicos, Mateo 1:18 al 25, Lucas 1:26, 38, presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Confiérase a Lucas 1:34. Lo concebido en ella viene el Espíritu Santo, dice el ángel a José a propósito de María, su desposada, Mateo 1:20. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, según la versión griega, Mateo 1:23. Ahora, aquí yo quisiera compartir en el poco tiempo que nos queda, hablar de la famosa Alma. En el Antiguo Testamento se hablaba de Alma y que tenía las dos connotaciones, la connotación de una joven y a la vez una virgen. Sin embargo, yo pienso, y es una opinión muy personal, que muchas veces caemos en el prejuicio de decir que joven no es lo mismo que virgen. Sin embargo, Mateo afortunadamente nos hizo la interpretación correcta. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que pasa es que en nuestra generación muy sexualizada parece ser que no es sinónimo. Sin embargo, en esa época que Isaías escribe, sí era más que sinónimo. Era una mujer, tenía que ser una mujer muy malvada, muy mala, para que fuera una jovencita y además no fuera virgen. Eran otras épocas, a pesar de que podía haber un grado de corrupción. Entonces es importante ese aspecto. Sin embargo, Mateo nos deja claro que Isaías dice que la virgen dará a luz, aunque la versión de los 70 sí traduce como virgen. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. Un aspecto interesante del texto, que una virgen conciba no es tan milagroso como nos imaginamos. Hoy día sabemos que eso es posible. Una mujer, aunque no podríamos decir que es simplemente virgen, del punto de vista físico, el no tener una relación completa, total, que podríamos decir hiciera perder la virginidad, no opta de que podría ser del punto de vista físico, aunque no moral y espiritual, pero sí físico, virgen y quedar encinta. ¿Cuál es el signo? El milagro, que la virgen no solo va a concebir de manera milagrosa, sino que va a dar a luz un hijo y va a continuar siendo virgen. Una muchacha queda encinta sin concurso de relación sexual, sin continuar siendo virgen, por cualquier situación que nos podamos imaginar, y da a luz y deja de ser virgen, eso no es ningún signo. Pero una mujer que sin concurso de varón queda encinta y además dando a luz queda virgen, ahí sí hay un signo profético. Entonces, eso por eso dice Isaías, mira que la virgen concebirá y dará a luz un hijo siendo virgen, y entonces ese es el signo que Isaías nos profetiza y que Mateo recoge como un anuncio de la concepción virginal de María. Entonces, este es un aspecto
muy importante. Ahora, algunos queriendo disminuir el acontecimiento salvífico de la virginidad de María, entonces simplemente quieren, sin darse cuenta que están denigrando al mismo Señor, que dicen adorar, que dicen amar, al decir que la Virgen María, después que ya concibió, entonces ya dejó de ser virgen. Entonces, sin darse cuenta del papel importante que tiene la Virgen María y el misterio de su virginidad dentro de todo el acontecimiento salvífico y también dentro de su relación con él, con Dios. Porque pónganse a pensar, el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque dice que tenía la presencia de Dios. Y entonces nadie lo podía tocar, solo los sacerdotes, era algo totalmente aparte. Ahora decimos que una mujer, ahí se posó cuerpo, sangre, alma y divinidad. El omnipotente, el eterno, el todo santo, el poderoso, aquel cuando se aparece las rocas se derrite, aquel cuya santidad el profeta Isaías no soportó. Ay de mí, ¿no? Cuando vio la visión, cuando Jeremías, todos esos profetas tenían alguna visión de Dios, quedaban temblando de miedo. Cuando Moisés, el Todopoderoso, se le apareció, el pueblo dijo, sube tú, que tenemos miedo que el Altísimo se nos aparezca y todos muramos. Aquel, ese mismo del Antiguo Testamento, se encarna dentro de una mujer y nosotros queremos y nos empeñamos en decir que fue cualquier mujer. No es posible. Es una cosa totalmente absurda. Es algo que para mí, aunque no lo dijera de manera explícita los textos bíblicos que lo dicen, ya el sentido común nos enseña de que no podía ser cualquier mujer, ni cualquier criatura, tan solo por el hecho de la magnificencia de aquel de que estamos hablando. Entonces, dicho esto, entonces por lo tanto, la virginidad perpetua de María tiene muchas otras aristas y connotaciones que simplemente decir que no concursó varón en la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que tiene todos esos aspectos que son interesantes que vayamos desgranando para que veamos que por eso la Iglesia sabiamente nos enseña este misterio y lo desarrolla que los textos bíblicos nos manifiestan. Isaías 7:14, Mateo 1:21, la virginidad perpetua de la Madre de nuestro Señor. Vamos a la siguiente pausa y después nos vamos con el último segmento del programa. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente y vamos a poner, como siempre hacemos, un reportaje que viene a ser como una profundización, un resumen que hace un obispo muy connotado, en mi opinión, de la Iglesia Católica, Monseñor José Ignacio Munilla, de España, y que ahora mismo está en Alicante, en España, y que él hizo un comentario del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hizo un programa también muy largo en Radio María sobre el Catecismo, pero en esta ocasión en YouTube comparte el compendio del Catecismo que nosotros compartimos acá en FETV. Entonces vamos a pedirle a nuestra productora que nos ponga el siguiente video. Número 98 del compendio del Catecismo. ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús? La concepción virginal de Jesús significa que éste fue concebido en el seno de la Virgen María solo por el poder del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Él es hijo del Padre Celestial según la naturaleza divina e hijo de María según la naturaleza humana, pero es propiamente hijo de Dios según las dos naturalezas, al haber en él una sola persona, la divina.
Bien, si recordáis, hubo un número anterior, que fue el 94, de este compendio del Catecismo, que también abordó la misma cuestión. Entonces, el número 94 pregunta, ¿qué significa la expresión concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? En este número 98, que ahora comentamos, dice, ¿qué significa la concepción virginal de Jesús? Bueno, pienso que se podían sumar estos dos puntos para ver en su conjunto este misterio de la concepción virginal de Jesucristo. Ciertamente, si el compendio vuelve a insistir sobre esta misma cuestión que ya había sido tratada en un punto anterior, es porque tiene mucho peso, tiene mucha importancia. Y además que sepáis que en la historia de la Iglesia, desde el primer momento, desde el primerísimo momento en el que se proclama el Evangelio, los padres de la Iglesia defienden la concepción de Jesucristo sin concurso de varón, y obtuvieron muchas burlas por parte de quienes les parecía que eso era un relato infantil, les parecía un relato infantil y no conjugable con la realidad, con la veracidad de la vivencia de la sexualidad humana, ¿no? Pero sin embargo no por eso se asustaron, o se acomplejaron o escondieron su mensaje quienes proclamaban a Jesús como Salvador del mundo, en absoluto. Más aún, vieron que en el Antiguo Testamento, de una manera tímida, había existido como una profecía, ¿no? En Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. En la traducción griega de la versión del Antiguo Testamento se habían atrevido a darle el nombre de una doncella, una virgen, concebirá y dará a luz. Bueno, vieron alguna, ¿no? Vieron algún indicio en el Antiguo Testamento, pero sin duda alguna proclamaron que la novedad de Jesucristo, porque Cristo es la plena novedad, trajo también una manera absolutamente novedosa de venir al niño. Además, no se trata únicamente de este texto, de cómo acontece la anunciación, es que uno se fija en otros muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando llega el momento de la huida a Egipto, el ángel le dice a José, coge al niño y a su madre. Es curioso, porque podía haberle dicho, coged a vuestro hijo, pues no, dice, coge al niño y a su madre, o sea, remarcando una vez más, ¿no? Pues que él no es el padre biológico de Jesucristo. O, por ejemplo, acordaros de que aquel momento en el que Jesús se pierde en el templo, y cuando sus padres angustiados le encuentran, y María le encuentra, le dice, tu padre y yo estábamos angustiados buscándote. Y Jesús corrige eso. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar yo en la casa de mi padre? Cuando María, ¿no?, se refiere a José como tu padre en ese episodio de que los dos te estamos buscando, tu padre y yo te buscábamos. Claro, José es padre adoptivo de Jesús, ¿no? Pero, sin embargo, Jesús corrige. ¿No sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre? Parece que matiza eso de tu padre y yo. Mi padre es el Padre Dios, ¿no? Bueno, como veis, por lo tanto, hay una insistencia muy grande en esa concepción virginal. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa la pura gratuidad de lo que allí está aconteciendo. Significa que Dios es soberano, que la gracia viene de lo alto, que la salvación es descendente, no es ascendente. La salvación es descendente. Acordaros de que hay muchas expresiones, ¿no? Abre la boca que te la llene, dice el Salmo. Es decir, tú recibe el don de Dios. Tú no. La salvación no viene de ti. La salvación tiene que ser acogida, viene de lo alto, ¿no? Se está subrayando en ello, pues, la plena iniciativa de Dios, la plena soberanía de Dios. Ni la sangre, ni la herencia humana, ni la voluntad del hombre está en el origen de la salvación de Dios. El hombre Jesús
El hombre Jesús no tiene padre humano, su único padre es Yahvé. Es también, además de ser un signo de la pura gratuidad y de la soberanía de Dios, es también un signo de nuestra pobreza, de nuestra incapacidad. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada. El hombre no puede ser el autor de su salvación, pues no, somos pobres, somos impotentes. Nuestra pobreza es patente, vivimos de la gracia. Si me permitís, ¿no?, que comparta con vosotros una pequeña intimidad. A veces, pues, en mi oración, cuando uno se pone delante de Dios y presenta situaciones, circunstancias, retos que tiene por delante, ¿no?, y que no se ve capaz de realizarlos, ¿no?, muchas veces me suele venir esa expresión: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Como diciendo: ¿y esto cómo lo hago, Señor, si yo no soy capaz, si esto está por encima de mis fuerzas? ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Es una expresión que a veces un servidor utiliza en su oración para remarcar que esto está por encima de mis fuerzas. Y entonces uno también vuelve a escuchar aquel anuncio: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso esta concepción virginal de Jesucristo es un recordatorio de la soberanía de Dios, de la gratuidad de su salvación, que está por encima de la expectativa del hombre, y de nuestra pequeñez y de nuestra pobreza, que todo lo espera del don y de la misericordia de Dios. Excelente el resumen, el reportaje, por decirlo así, de Monseñor José Ignacio Munilla, que nos presenta otro ángulo. Me pareció interesantísimo, sobre todo la última parte que abarca ese aspecto espiritual de cómo será esto que no conozco varón y que la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra. Muy bien, vamos a pedirle a nuestra productora que por favor nos ponga el último numeral para redondear el programa, y creo que va a hablar un poco acerca de lo que Monseñor Munilla mencionó algo, que la concepción virginal de María no fue aceptada de buenas a primeras y que es una verdad de fe que podríamos decir que es incómoda. Mire lo que dice el numeral 498. A veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos y de la carta del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría en este caso de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas. A lo cual hay que responder: la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensiones por parte de los no creyentes, judíos y paganos. Porque debemos poner el ejemplo de San Justino en su diálogo, cómo tuvo que abordar este tema. No ha tenido su origen en la mitología pagana ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe, que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios. Concilio Vaticano I. Dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua. San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. 3 misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. San Ignacio de Antioquía. Muy bien, dicho esto, veamos que el misterio, efectivamente, de la virginidad perpetua, igual hoy que en el pasado, ha causado burlas e incomprensiones. Y ahí vemos que el trabajo nuestro es llevar la palabra de Dios a las personas, independientemente de los gustos personales. Esto que dice el catecismo representa una tentación a la que estamos sometidos todos hoy. Hoy día, igual que esto que manifestaron ahí, que hablaron de que algunos veían en eso la mitología o una construcción teológica, o que realmente lo que se pretendía era hablar de una virginidad espiritual, pero bajo ninguna circunstancia material, porque es algo inconcebible para nuestra humanidad. Esta tentación es lo que hoy día se llama el modernismo,
¿Qué es el modernismo? Fundamentalmente cambiar los dogmas de fe para adaptarlos a la mentalidad moderna. Por eso se le llama modernismo. Entonces, ¿qué pasa? Si la mentalidad moderna santifica el sexo, incluso casual, o podríamos decir, de alguna manera, lujurioso y hasta excesivo, entonces santifica la pornografía, entonces la virginidad es un escándalo. Si la sociedad común hoy día ve como algo absurdo que una mujer dé a luz o que tenga un hijo sin el concurso de un hombre o sin relaciones sexuales, entonces es un escándalo para el mundo de hoy. ¿Qué invita al modernismo? Cambiemos la doctrina, presentémoslo de otra manera para que el hombre moderno acepte, porque el hombre de hoy jamás va a aceptar que una mujer diera luz y que tuviera en su seno a un hijo sin la participación o sin las relaciones sexuales. Es un escándalo, es un misterio, es algo que no es comprensible por la razón humana. Entonces vienen estos acomodos, como el catecismo mismo presenta. Y esos acomodos quiero que sepan que no vinieron ni de los paganos, ni de los judíos, ni de los ateos. Vino de teólogos y teólogos cristianos y algunos católicos, que empezaron a tratar de acomodar la fe para que el hombre moderno no se escandalice. Pero a final de cuentas, la historia de la iglesia nos ha enseñado, la historia de la salvación nos ha enseñado que aquellos que se avergüencen de nuestro Señor, de su misterio, de su evangelio, de sus verdades, al final no solo fracasan en esta tierra, sino que el Señor los va a desconocer. Se avergonzará de ellos. Ustedes se avergonzaron de mí, de mi doctrina, de la realidad del dogma de la virginidad perpetua de mi madre, la Virgen María, de que yo vine sin concurso de varón, porque la sociedad de hoy en día no lo puede asimilar, cuando es el grito de la mayor fuerza que puede redimir a tanta gente que está hoy día esclavizada por el sexo, por la lujuria, por la pornografía, por todos los vejámenes que la sociedad de hoy alaba, como cuando quieren vender una llanta usando el cuerpo de una mujer, como cuando quieren utilizar la sexualidad como un instrumento de control y manipulación. Entonces, claro que la virginidad es un escándalo. Y también la virginidad como celibato en femenino y masculino, claro que es un escándalo, pero no caigamos en la tentación. Al evangelio no hay que acomodarlo. La sociedad se tiene que acomodar al evangelio, no al revés. Y si tenemos la cobardía, como dice ese texto, de querer acomodar las verdades de fe porque la gente se escandaliza, imagínense qué sería de los primeros cristianos que fueron capaces de dar la sangre antes de negar la divinidad de Cristo. Ha sido un verdadero privilegio, hermanos, estar con ustedes en otro programa más de Catequesis Viviente. Mantengámonos firmes en la fe, en sintonía de nuestro canal, en oración, confesión y comunión frecuente, para que seamos luz en medio de este mundo que tiene tanta oscuridad. Es nuestra misión, ser luz en medio de una sociedad descreída que está muriéndose de sed, teniendo cerca el manantial de vida. Nos vemos próximamente y que el Señor los bendiga a todos.